Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo creo que Buenas, Buenos profesor. días. Bueno, gente, antes de irnos para otro lado, ya la sustentación sería la próxima clase, que es el martes o miércoles. Martes. Martes, ok, martes a las 6 de la tarde. Es importante que estén todos los miembros del grupo y las hacemos por acá. Yo espero, ojo, yo espero de los grupos que al menos salga una pregunta por grupo para los demás grupos. Me voy a estar pendiente de eso. ¿Listo? Entonces, si tenemos todo dividido, creo que son apenas 4 o 5 grupos, pues cada grupito que le hagan unas 2, 3 preguntas. O sea, cada grupo debe hacer al menos una pregunta a los demás. Por favor, pilas. Ahí vas a estar preguntando qué grupo es, qué grupo es, qué grupo es y ir anotando. Al menos que hagan una preguntita. Preguntitas buenas, ¿no? A corchar, a matar. Seguro que si usted lo ve, yo también ya lo vi. Entonces, bueno, nos vemos ahí en Discord. Que estén muy bien. Listo, profe. Buenas, cuéntenme. tres, cuatro preguntitas, profe. Ajá. Bueno, la primera es que estuvimos revisando el código, bueno, hay un código ejemplo en una página que usted nos envió, que donde se veía la página del SciPy, ¿cómo es que se llama? El Curvefit, Ujú. y colocaban este ejemplo. Entonces, digamos, quedé un poco perdido porque, pues, primero no sé de qué manera ellos aquí, listo, definen los parámetros, por ejemplo, A y B, pues para este caso una función creo que es Espérate, gaussiana. ¿tú me estamos, los demás pueden ver la pantalla? Sí. Ok, Sí, perfectamente. Atlántico. Es que a mí siempre me toma el pelo con tu compartir de pantalla. Mm. ¿Cuánto se les demora a ustedes normalmente en empezar a mostrarles? En 5 a 10 segundos. Bueno, va a tener paciencia. La paciencia. Cuéntame, rango seed. Ah, ok, seed. Seed es la semilla. Es decir, ¿tú cómo obtienes números aleatorios? Puedes obtenerlo de muchas maneras. Si tienes un sensor de temperatura, coger las últimas tres cifras decimales de una cifra de 20 y pico, eso es aleatorio, porque eso es casi que el error. ¿Sí? O sea, ya está en el límite del error y ese error se demuestra que es aleatorio y bueno, ese es un número de números aleatorios generado. Esa semilla, digamos que cuando tú tienes esa semilla, tú vas a obtener el mismo número aleatorio de ahí para abajo. Igual, el mismo, igualito, en un cierto orden. Entonces, digamos que cambiar la semilla lo que me hace es generar números aleatorios, pero yo puedo volver a obtener los mismos. Es como la manera más normal de obtener números aleatorios con una semilla. O sea, los números aleatorios es un tema bien complejo. ¿Listo? Cambiar la semilla, es decir, voy a cambiar el set de números aleatorios, pero son aleatorios. Solo que yo puedo llegar a replicarlos si cambio la semilla. No hace falta especificarle la semilla. Él automáticamente ya tiene diferentes semillas aleatorias. Y entonces genera números un poco más aleatorios, pero no son tan aleatorios como uno cree. ¿Esa es la pregunta? Bueno, esa es una. Ya usted nos dice que no es necesario. Pues es que hay páginas web que a ti te botan números aleatorios que tienen sensores, por ejemplo, de presión. Ahora que me acuerdo, la presión también es muy buena para eso. Porque detectan los cambios, pero micro, o creo que es más abajo, no recuerdo si es.
No, sí creo que es micro. En microatmósferas, una cosa así. O sea, los cambios de presión en diferentes lugares del mundo y sacan un promedio y de eso generan un numerito. Y ese es el número promedio de la presión, el número aleatorio que generan la presión. Entonces hay gente que llega y dice, ah, yo voy a obtener mi semilla de esa página, por ejemplo. Entonces obtiene la semilla que es aleatoria, entonces de ahí genera números aleatorios. Sí, pero ¿qué valor de la semilla? Cada vez que lo ejecute, está obteniendo una semilla diferente porque la página cada vez le da un número diferente. O sea, hay muchos trucos y vainas. Ay, Bueno, ¿qué otra? lo del ruido, profe. Ah, el ruido del algoritmo. Eso es para simular data falsa, data experimental. Miren, cogen la data en Y, que es una función, o sea, es coger la función de X, ajá, coger la función de Y y ponerle unos parámetros, porque miren la función func es una función de tipo exponencial, ¿no? O sea, depende de el Gaussiana, creo ancho. que es. Ah, bueno, es gaussiana. Ah, listo. Entonces depende del ancho de la gaussiana A, de B, qué tan gordita o delgada es, y del punto de corte. Ya, A, B, C. Entonces esos son los A, B, C de los datos, mejor dicho, teóricos, por así decirlo. Al ponerle el ruido, lo que están haciendo es que, bueno, tenemos la misma forma en la figura, pero entonces de pronto este está por encima, este está por debajo, por encima, por debajo. Le ponen como más un comportamiento experimental. Es una simulación del experimental. Y luego con esos valores del ruido, o sea, los datos reales le dicen, hey, minimíceme y deme los valores A, B, C que mejor se ajustan a esta curva que tiene ruido. Y les debe dar valores muy similares a esos A, B, C de la línea 18. A 2,5, 1,3 y 0,5. Sí, es verdad, pero no entiendo, o sea, por qué entonces los definen aquí ya los A, B, C. Porque esos son los valores que tú vas a optimizar, que tú vas a mejorar. O sea, yo tengo, por ejemplo, del tiro parabólico, tus valores son, no sé, la aceleración, la posición, bueno, la aceleración no, quítala, la posición inicial, el ángulo inicial y, y la velocidad inicial, la magnitud. Mejor dicho, para un tiro parabólico, para que sea único y repetible, tú necesitas una posición inicial y un vector de velocidad inicial. Y ya. Si tú tienes esas dos cosas, ese tiro parabólico es único. ¿Listo? Entonces tú tienes tu ecuación de tiro parabólico, tienes tus datos, que básicamente son los datos que están ahí con ruido, pero pues tú no los vas a generar porque ya los obtuviste de un archivo. Y tú lo que vas a decirle al programa es, hey, yo sé que mis datos experimentales son una ecuación de esta manera, o sea, como definieron la función 12 en la línea 12, pero la de ustedes, la parabólica. Y le hacen el curve fit. Entonces, ¿el que le va a votar? Ah, pues le va a votar el dato de la velocidad inicial, le va a botar el dato de la posición inicial, es decir, le va a botar la curva única que mejor se ajusta a esos datos experimentales. Eso es lo que están haciendo ellos ahí en el código. Hmm, Esa línea 28 no la reconozco, no sé qué están haciendo ahí. 28. Ah, no, no sé. ¿Esto es un vector? Sí, están haciendo un arreglo, pero no lo están asignando a nada. Sí. De hecho, ahí no está el curve fit, ¿no? ¿Eso es lo que te genera si lo corres? Esta gráfica. No, pero eso es lo que te genera si corres ese código que está ahí en pantalla. Ajá. Ah, ok. Sí, lo otro es que ellos definen dos funciones y, o sea, no entiendo esto ¿Cuáles de dos? acá. Bueno, Espérate, muéstrame el código original. Copia el original y pégalo ahí porque ahí le hiciste cambios, no sé. código original. Es este. Este. ¿Ese es? Ah, ok. eh,
este feature que hay que Pero es que ese pop, comentarlo. esa línea 23 y 25 no están en el código original, creo. Espérate, miro. Sí, ¿Qué es lo que en el es? enlace sí. Ustedes pusieron las preguntas. No, borra la línea 20. Espérate, te digo cuál. Borra la línea 26 y 27. Ese es el 27 el resultado. arreglo. Bórrala, sí, ese es el resultado. Y ahí colócale un print a la 26 mejor. Colócale un print. Print pop. Sí. Listo. Y la línea de la 30 en adelante, de la 30 a la 36 es lo que tú de pronto, bueno, lo mismo la línea 33, de la 34 bórrala y colócale un print a la 37. Ah, A la 34, borro la 34 bórrala. 34 bórrala. 34. Sí. ¿35 también? No, no, ¿36? no. No. Solo la 34. La 34 bórrala y colócale el print a la línea de pop otra vez. Se me paralizó la vista. Ah, ya volvió. Listo, entonces mira. Comienzan. Importan librerías, definen la función. Espérate, ¿por qué te botan tantos errores? No sé. Estoy mirando. Ah, porque no Ah, importaba porque en me falta NumPy. importar en NumPy. Listo. La línea 12 es la función objetivo, o sea, la función a la cual tú vas a tener para los datos, bueno, en este caso los usan para los datos experimentales, pero es básicamente la que tú vas a usar para los datos teóricos. Es decir, la línea 12 deberías reemplazarla por tu función parabólica. ¿Listo? Entonces, crean en la Ok. 17 los datos de X y los datos de Y. ¿Qué son los datos de Y? Ah, pues coger los datos de X y evaluarlos en A, B y C. Es decir, crear una función así como la que tienen exponencial. ¿Listo? Pues esa es gaussiana. Sí, nosotros nos iríamos con la lista, ¿no? Dice que esa es gaussiana. O sea, en nuestro caso nosotros lo iríamos con la lista que ya tenemos. Sí, los datos experimentales, exacto. Tus datos en Xdata y Y Noise sería básicamente tus datos en X y Y experimentales. Sí, señor. ¿Listo? Espérate que se volvió a paralizar. Pues yo no lo he movido. No, no sé por qué se cae. ¿Lenny se oye bien? Dame un segundito. Lenny. No, Lenny está en otra charla. Me dejó el micro prendido y se fue. A ver si sí me Ah, sale ya. el mensajito de que la calidad de la transmisión está reducida. Vamos a ver. Pa, 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 pa.
mí se me hace, David, que el gallo le hace interferencia con la calidad de la señal. Cada vez que el gallo Sí, no sé. suena, cada vez que el gallo suena, se disminuye la calidad de la señal. Claro, eso lo explica. Listo. Entonces, mira. Es que ellos utilizan el random seed. Ya, para que obtengan la misma curva cuando la gente ejecute el código. Ya veo. Bueno, listo. Lo que te decía, la línea 19 no hace falta. Entonces mira lo que obtienen. Obtienen datos de X y de Y, que básicamente, o sea, Xdata y Ydata es la función teórica, ¿sí? Que es lo que tú esperas obtener, pero pues tú nunca vas a tener acceso a la función teórica hasta que ya termines tu código, por así decirlo. Entonces, ¿de ahí qué te sirve? Xdata y Genoise. ¿Listo? Bien. Genoise con este, o sea, este 0.2 y este random normal, ¿qué sería? Mentiras. Genoise es el ruido apenas. Eh, el random normal que yo recuerde, lo único que hace es generar valores como en un arreglo normal, o sea, no es logarítmico, no es exponencial o algo por el estilo. Y ahí esto que le están poniendo el size, X data size, lo único que hace es coger, o sea, básicamente está cogiendo datos entre 0 y 1, porque eso es lo que generan todas las funciones random, mentiras, entre -1 y 1, o sea, datos aleatorios, y le están multiplicando por 0,2. Entonces, imprímelo ahí en la consola, imprime que es Genoise. O imprímelo ahí debajo, no importa. Imprime print Genoise y vas a ver que son valores aleatorios entre -0,2 y 0,2. Es el ruido. ¿Sí ves? Wow. Valores chiquiticos que son ruido. Esa es la forma de decir es ruido. Uf. O sea, muy pequeñito. Y ese valor de Genoise, que es lo que yo no había visto, se lo suman al valor teórico. Entonces, básicamente, bueno, antes era, no sé, 0, para 0 en X era aproximadamente 3 en Y. Bueno, pues ahora no, ahora puede ser 3,01 o 2,90 y algo, porque le estoy o sumando o restando. O sea, le estoy quitando un pedacito de la información. Por eso es que le llaman ruido. Entonces, ahora sí. La línea 17 es tus datos experimentales. Y la línea 23 son tus datos experimentales. ¿Listo? Ahora sí podemos comenzar. Este Dime. de acá es que puede tomar valores entre 0 y 4 bueno, 50 valores entre 0 y 4. Sí, eso los crearon ellos, pero tú en tu código, para que lo vayas a entender, esos son tus datos experimentales y datos experimentales, Sí. Xdata y Ydata. Listo. Entonces los grafican en azul, son las líneas que tienes en azul. O sea, todo ese código que está ahí es básicamente lo que tú ya tienes en tu gráfica del tiro parabólico, la que me mostraste la vez pasada. Y ahí, junto con la función parabólica, viene la línea 27. Es decir, tú ya tienes todo de ahí para arriba. Todo lo que te falta es coger tus datos experimentales y meterlo en tu función. Y se acabó. Es lo que te estoy diciendo. ¿Listo? El Uy. el POPT es los parámetros. O sea, los parámetros que dependen de la función. Como tu función depende de A, B, C, pues entonces sería tu velocidad inicial, magnitud, el ángulo y la posición en X y Y. O sea, será 4 parámetros que te van a devolver. ¿Listo? Mira que tú estás haciendo el print de POPT y te está botando ahí, te está botando 3 parámetros. Un arreglo. Sí, 3 Sí. parámetros. Entonces, el primero A, es B, C, A, ya. el segundo es B y el tercero es C. Listo. ¿Y qué recibe el curvefit? El curvefit solamente recibe la función a la que tú quieres decirle, hey, mis datos tienen que pasar por esta función lo mejor posible. Y luego los datos experimentales en X y luego los datos experimentales en Y. Y se acabó. Esa parte del Ya, plot. pero, profe, el Cooperfield que me vuelve, o sea, este POPT sería ABC y el PCOB, ¿qué sería?
Creo que son los parámetros ejecútalo. Son cosas como cuántas iteraciones hizo, qué tan óptimo fue la ejecución, diferentes valores. Imprímelos a ver qué te bota. como matrices. Una Es que matriz 3 por tienes como 3. muchos print. ¿Es ese? Ya te revisamos. A ver, Pero no me acuerdo. la covariancia estimada de los Es esta matriz de valores acá. óptimos. Ajá. Las diagonales proveen la varianza del parámetro estimado. Listo, déjame ver esa diagonal. Uy, está súper cerquita. Sí, es una matriz de covariancia. Entonces, para el parámetro A está el seguro de que es ese valor más o menos 0.006. Para el parámetro B está seguro de que es el valor más o menos 0,007. Y para el parámetro C está seguro que es ese valor más o menos 0,004. Pues porque después tiene un 7, ¿no? Te estoy aproximando. Y las otras que no son diagonales, si es una matriz de covarianza, debería ser la relación entre los parámetros. Que de pronto es un poquitico más difícil de entender. ¿Por qué? Porque el segundo parámetro, por ejemplo, el 0.006529, ese que está ahí, ¿sí lo ves? Es la variancia, pero Sí. entre valores. O sea, esa variancia debe ser la variancia entre el valor A y B por filas y columnas. De hecho, mira que es diagonal, es decir, el mismo valor que tú tienes ahí lo tienes a la izquierda abajo, en la segunda columna. O sea, tienes el 0,00666529 en dos partes de la matriz, así como tienes el menos 0.010, que es la varianza Sí. entre A y C. Pero esos valores, digamos que son, no lo necesitas comprender a lo mucho la diagonal. Porque la diagonal tú dices, ¿qué tan seguro estoy de mi primer valor? Pues que es ese, más o Ya. menos 0.02 aproximadamente. Entonces, ese valor de A, si es A, pues sí, más o menos. Es que tanto varía ese valor en términos del valor. Ok, es posible que ese valor de A, ojo, mira cómo te da 2.3, ¿sí? No lo compares con el teórico. No lo compares con el teórico de 2.5 porque tú metiste un ruido que es aleatorio. Entonces, el ruido aleatorio ya te generó otra curva completamente nueva. Tú lo tienes que comparar es con el valor teórico de la curva aleatoria y ese sí es difícil de calcular. Pues nunca lo vas a saber, por así decirlo. Lo que tienes es su varianza, que ese valor aleatorio es 2.3 más o menos 0.002 y por allá estará en alguno de esos rangos el valor teórico. Eso es lo que te dice esa varianza. ¿Qué tan seguro estás de ese 2.3? Pues bastante, porque yo sé que puede estar por debajo o por encima como en 2 o 3 cifras decimales. Esa cuestión de varianza es interesante, pero tendrías que mirar un poquito más. Lo único que te digo es que esa varianza pues la puedes colocar sí, varianza experimental. O sea, ahí tienes el parámetro A, B, C, más o menos los elementos de la matriz, de la diagonal. Esa es tu seguridad de esos parámetros. No sé si me entiendas, David. Sí, pues sí, más o menos sabemos Bueno, cómo es lo de variancia en estadística. por eso es que ese ejemplo, él no te está botando ese valor de PCOV. No te lo pone porque pues no es tan interesante. O sea, se ajusta bien, se ajusta muy bien. Cuando no se ajusta muy bien, uno de pronto quiere imprimir ese pedacito para mirar cuál es la varianza, porque imagínate que la varianza te dé 4. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi velocidad es 5 metros sobre segundo, o es 1 o es 9. ¿Sí? Porque me dio 5, pero si la varianza me da 4, entonces ¿qué quiere decir? Que mi velocidad es 1 o 9. O sea, no tengo un ajuste de los datos bueno para mi función que yo propuse. Entonces el movimiento de pronto no es parabólico. O sea, son esa clase de cosas que lo pone a uno que le sirve la varianza. Bueno, en fin. Y ya, o sea, ya, esa es toda la línea que necesitan, la línea 27. Y la ecuación de la función. Listo, el resto es plot. El resto que tienen ahí es plot. La línea Ah, sí, pero 35, la línea 35 donde cambian esos bounds,
ahí casi que te están diciendo la restricción que tienen. O sea, te dicen, eh, el parámetro A va desde 0 a 3. ¿Por qué? Porque están colocando los límite inferior siempre fijo como 0, ¿no? Entonces 0, listo, coma. 3 para A, coma, 1 para B y coma 0,5 para C. Entonces todos van entre 0 y 3, 0 y 1 y 0 y 0,5. Ese bounce famoso que están tomando ahí. Es como cuando uno tiene muchas respuestas y uno dice, uy, espere, pero es que mi ángulo no puede ser mayor que, no sé, pi. Entonces yo lo restringo desde 0 a pi. Mi velocidad no puede ser negativa, entonces yo lo restringo desde 0 hasta un valor muy grande. Cosas por el estilo. Eso tú lo haces si ves que no te está funcionando muy bien la primera parte de restringirlo. Pero tú deberías intentar la primer curve fit, la primera línea. Básicamente necesitas la función que ya la deben tener, el dato experimental de X y el dato experimental de Y ya. Luego, ¿qué van a hacer? Ojo, luego, ¿qué van a hacer cuando tengan los datos experimentales con los parámetros? Pasárselos a la gráfica. Y eso es lo que están haciendo ahí, mira. Plot de xdata, función xdata, coma, los parámetros que obtuvieron de POPT. Esos parámetros se pueden pasar con ese asterisco y quiere decir que todos los parámetros él los va a leer de ahí. Pero tú los podrías pasar. POPT, abres el ítem 0, coma, ítem 1, coma, ítem 2. O sea, colocas POPT 3 veces y vas accediendo a los ítems 0, 1, 2. Si tú quieres, porque eso es una lista. Pero si tú lo pasas con asterisco, él se lo come enterito. ¿Cómo, profe? No entendí esa parte. Que la línea 30, ese asterisco es para Sí. pasar los elementos no uno a uno, sino todos al tiempo. O sea, si quieres borrar el asterisco y colócale ahí POPT, abre llaves y ponle elemento 0, coma, elemento 1, coma, elemento 2, te va a funcionar igual. No, llaves Llave no, perdón, corchete. corchete. El 0, coma y lo mismo pero el 1 y le borras el asterisco, ¿no? O sea, pásale todos. El 0 es A. No, pero separado. La coma después de... O sea, la coma otra vez. Después de la llave, después de corchete. Ahí. Y copia y pega lo mismo, pero con 1. Y lo mismo con 2. Entonces mira, ahí te está diciendo, ¿qué estás introduciendo acá? B. Ah, bueno, entonces mete B. Ojo, pero tienes que acceder a POPT. Tienes que acceder a POPT. Porque es una lista. Entonces accedes al elemento 0 que es A, al elemento 1 que es B y al elemento 2 que es C. Y te va a funcionar igual. O puedes simplemente colocar asterisco POPT y ya. Él te reconoce ahí los parámetros. Es lo mismo. Ah. Es lo mismo a llamar cada elemento a llamarlo con asterisco. Mira la documentación. Mira la documentación y mira el inicio. Al puro inicio. Al puro inicio de la documentación del CurveFit. ¿Sí lo estás viendo? Curve fit. Asterisco params. Exacto. Asterisco parámetros. ¿Qué quiere decir? Que tú los parámetros, si son 20, 30, tú los metes como una lista. Cuando hagas la exposición, quiero que muestres las dos líneas. Esa con asterisco y que muestres la otra y que digas eso. O sea, quiero que de este grupo les muestre que una función se puede llamar ítem por ítem o se puede llamar todos los parámetros de una con un asterisco. Por eso es que en todas las documentaciones aparece ese asterisco ahí. ¿Listo? O sea, la línea que acabas de Ya, borrar. profe. La línea que acabas de borrar, déjala en tu código como comentada y muéstrales a la gente que se puede hacer de las dos maneras. Bueno. Ese label que ellos pusieron ahí es simplemente para mostrar los parámetros, ¿no? A, B, C. No es más.
Ese label es innecesario, si quieres borrarlo, no pasa nada. Bueno, y ahora tu problema. Ya, pero este label, bueno, es para mostrar eso que está acá, pero no Esa, sé, esa- A, esa B, es C. una, esa es una manera de llamar a los flotantes. O sea, ¿Y mira qué lo que significa está. 5.3? Bueno, pues no le pares bolas a eso. Ahí lo que te está diciendo es, el asterisco, perdón, el signo de porcentaje es donde te va a colocar el primer valor. ¿Cuál valor? El que viene de la tupla POPT, es decir, el valor de A. ¿Listo? ¿En qué formato te lo va a botar? En flotante. ¿Cuántas cifras significativas va a tener antes del punto? 5. ¿Cuántas después del punto? 3. Y lo mismo para B y lo mismo para C. ¿Qué pasa si POPT tiene 4 elementos? Te va a botar error. ¿Qué pasa si tiene 2? Te va a botar error. ¿Por qué? Porque tú lo estás llamando con ese asterisco, no, con ese porcentaje, 1, 2 y 3 veces. Es decir, la tupla tiene que tener longitud 3. Entonces lo que te hace es cogerte de ahí, de esa tupla, los 3 valores y reemplazarlos en el formato que le está especificando. Esto es especificación de formato. Ese pedacito lo vimos. De pronto no así con esos comodines, pero lo vimos. De pronto el comienzo. Yo te digo, ese label no hace falta. Si quieres borrarlo, bórralo. No pasa nada. No, vamos a dejar para que sea más elegante, profe. Bueno, pero entonces haz tu curve fit. O sea, ya tienes, muestra, ¿dónde tienes ahí tus datos? Ya los tienes en algún lado. Tienes la función de tiro parabólico. Perfecto. Ojo, ese tiro parabólico que está ahí tiene que dependerte de las variables. Porque tú tienes que optimizar es variables. Es decir, de la velocidad inicial, del ángulo teta y de las posiciones iniciales. Eso es lo que vas a optimizar. Si tú le botas a el tiro parabólico, él te va a decir no tuve nada que optimizar porque esa función no recibe nada, no recibe parámetros. Entonces, así como la tienes, está bien, no pasa nada. Pero tienes que meter las variables, ponle arriba, por ejemplo, después del self, coma, x0, ponle x0. Listo. Y abajo en lugar de self x0, x0. Cuando tú la llames, ahí sí puedes decirle, ah, es que x0 es self.x0. Pero ahora sí esa función recibe x0. Y tiene que recibir y0 y tiene que recibir la velocidad y el ángulo, porque si no, entonces, ¿qué te va a optimizar? Y el curve fit no se hace ahí, por supuesto, el curve fit se hace por fuera. El curve fit que tienes ahí, bórralo. Porque esa es tu función, ese es tu objetivo. Esa función es el objetivo a minimizar, a optimizar, a sacar una curva que pase por esa función. ¿Listo? Que la posición de Ya, pero X y entonces la el curve posición fit, de ¿dónde Y iría? pase por todo. Mira el objetivo que lo está haciendo. Que la posición de X y de Y pasen por todos y cada uno de tus datos experimentales lo mejor posible. ¿Cómo? Posición de X y posición de Y pasen por todos los datos experimentales lo mejor posible. Claro, porque mira, tu función te depende de los variables iniciales de un tiro parabólico y te devuelve X y Y. Y tus datos van a ser X y Y experimentales. Entonces tú le vas a dar curve fit a tus datos experimentales, le dices que quieres que esos datos se ajusten a esa función de tiro parabólico y él va a coger esos datos, va a alimentar esta función y va a obtener x0, y0, ángulo y magnitud de la velocidad para eso. Bueno muchachos, llevo muchísimo tiempo acá, ya me toca irme en serio, en este grupo. Ya, pero profe, ¿dónde iría entonces el curve fit? O sea, Pues mira el otro código, el anterior. ¿Dónde lo hicieron? Pues por fuera de la función. O sea, la función es simplemente recibe parámetros y regresa. Ahí lo que me está regresando es una posición. Es lo o mismo. sea, necesito definir un método para el curve fit. Lo puedes hacer en el init, si tú quieres. Lo puedes hacer por fuera. No interesa. Lo que tú necesitas. Mira, ahí está en el init, de hecho. Fácil. O sea,
Posición teórica. Ah, posición teórica con variables ajustadas. Listo. Variables ajustadas. Ajuste de datos. ¿Dónde está el ajuste de datos? Muéstrame el ajuste de datos. ¿Cuál es el método de ajuste? Ajuste de datos. Ahí. No has hecho nada. Ese es el ajuste de datos. O sea, ¿qué debe entrar ahí? Pues los datos experimentales y deben salir los datos teóricos. Listo, ahí es que vas a meter el curve fit. O ahí ya los tienes ajustados. No, yo no sé por qué estás regresando un tiro parabólico tampoco. ¿Listo? Pero bueno, esto... David, has estado que te bostezas todo el tiempo, estás que te duermes. Y Lenny y Juan Diego están también igual, yo creo. Pues despiértense, párenle bolas a lo que Ajuste de les datos. estoy explicando y háganle esto. Ya tienen los datos, gente, ya tienen los datos experimentales, ya tienen el curve fit, todo lo que necesitan es... Si ese método no te gusta, entonces invéntate otro. Metan ahí. Los datos de entrada son los parámetros experimentales, X y Y, al curve fit. ¿Y qué devuelve? Pues devuelve los parámetros teóricos. Después vuelven y llaman el tiro parabólico. Sí, claro, pero lo llaman ya con los valores que te bote el curve fit. Y ese tiro parabólico tienes que mejorarlo, ¿no? Porque ahí solamente arreglaste X0, te faltan las demás. Bueno, háganle. Y Lenny, ¿por qué me ignora? Y Juan, ¿por qué me ignora? No, no, ya que estoy. No, Ah, no lo hago, estoy acá. esta gente está dormida, despiértense. Ayúdenle. Bueno, los dejo porque No, otros de hecho grupos ya me no. están preguntando. Chao, ya vengo No, más profe, tarde. gracias. Cuéntenme cómo van. Pero la demora. Pues profe, regular. Regular. A ver. Está cargando la Eh, pantalla. Estamos intentando solucionar pues el problema de que se imprimían líneas muy largas cuando la posición está muy cerca de la carga, ¿no? Porque tendía a infinito. Entonces hicimos el método comprobación, solo que no sabemos cómo implementarlo a la hora de que se hagan los cálculos. No me quiere abrir la No, pantalla de Nicolás, no sé por qué. Esperen, ya vengo. Esperen, voy a esperar unos segundos a que abra la pantalla de Nicolás, ¿listo? bueno, Por ahora no me deja. Si se puede ver, estoy. Espere. Listo. ¿Que la comprobación qué? para que no se dibuje pues cuando la posición está muy cerca de la carga, para que no salga un vector infinito, pero no sabemos cómo implementarlo, o sea, no nos ha salido. Ok. Mm, Mm. Es que como tú tienes de qué operaciones matriciales, tú debes pensar de pronto en una operación matricial. A ver, te lo pongo así. Ah, se me ocurre lo siguiente, pero muchachos, necesito que me pongan mucho cuidado, de acuerdo a lo que les voy a decir. Se me ocurre lo siguiente. Imagínate hacer el mesh grid, esa misma matriz de mesh grid que tienes ahí, pero entonces hacer una, o sí. sea, las mismas dimensiones y todo de esa matriz, pero entonces el valor que va de esa matriz, hacemos una igualita, o sea, una que tenga el mismo size, y la hacemos de unos. ¿Sí? O sea, el size de la matriz que hace U y V la hacemos de unos. O sea, tendremos los mismos datos pero con unos. Listo. Mm, y luego decimos que esa matriz es igual a la siguiente comprobación. En cada una de las unidades de las posiciones de U y de V, vamos a mirar si es menor que tu radio de seguridad.
Y si es menor, entonces 1. Si no, entonces que se multiplique por 0. O más bien la comprobación será la siguiente. Si es mayor, entonces que se multiplique por 0. ¿Listo? Entonces me queda ahí un U y un B, básicamente de unos y ceros. Me va a dar 1 en donde no sea cercano y me da 0 donde sea cercano. Y luego tú haces el producto de esa matriz de unos y ceros por el campo eléctrico. ¿Qué te queda? Que en algunos puntos el campo eléctrico va a ser 0. Como una operación matricial, o sea, lo estoy pensando como operaciones matriciales. Ujú. Profesor, y si en lugar de utilizarlo el Mesh Grid, que, o sea, básicamente era como para hacerlo más estético, sin utilizar la doble iteración de for X in range y for Y en range, Pero ¿podemos espérate. utilizar esas dos iteraciones sin range y ya? Porque es que el Mesh Grid está Si complicando todo. da igual, pues si a ti te da, pero tú puedes pasar de un código al otro, o sea, ya lo hiciste. ¿Cómo Porque, así? o sea, ahí mismo si tú dijeras, ah, no, voy a reemplazar MeshGrid por las dos iteraciones, ¿lo puedes hacer? No, pero es que cuando hicimos el primero con la doble iteración, pues se imprimió bien y eso. O sea, pues, para no tener que utilizar operaciones matriciales, porque ahí ya hay dos iteraciones, ¿no? Son números. Ujú. O sea, lo que te digo es, si tú reemplazas ahí esa línea de MeshGrid por las dos for, hazlo de una. No, no pasa nada, o sea, si lo entiendes mejor. Pero no es que después me digas cómo lo paso a for, porque entonces estamos echando pasos para atrás. Si ya funciona con MeshGrid. En el for está en el collab. Nicolás, ¿tiene el collab? Ya, dame. Copiate ese código ahí en Discord, por favor, para mirarlo. Cópialo, Nicolás. Vamos a quitarle este print que no sirve para nada. Ah, profe, voy a mandar también al Discord el de for. Porque con el for teníamos incluso un print y todo, o sea, quedaba bonito. Listo, profe, ahí lo mandé al... O Ese es sea, el que tiene el for y el range. ok, y te queda igualito, te hace lo mismo, te grafica todo, porque es que este código lo veo como más corto. Por eso les digo, o sea, el código hace lo mismo con for y con MeshGrid o no. Déjenlo que sea Ah, igual. pues eso no hemos graficado con el for, porque es que cuando lo hicimos con el for, pues usted dijo lo de la idea del mesh grid que acortaba las líneas de código y pues nos intentamos ir por ese lado. Bueno, pues déjenlo igual, para empezar, que sería como impráctico no tener esos valores. Pero igual, o Sí, sea, aquí me van a quedar los valores de X y de Y, lo mismo, o sea, tengo el mismo cuento. No, ni siquiera necesito hacer la operación matricial igual. No, no va a cambiar nada. Copia el código ese que está ahí, el código que estoy viendo en pantalla, por favor. El que estoy... él no se acuerda cómo es la comilla, es control alt y la que sale con la C cursiva, la que tiene una patica al lado del enter, son tres. Control alt y la Es C esa que sale en comilla, cursiva. esa comilla, Sí, esa sí. esa que puse ahí en el chat. Ujú. Eso. Ah, pero no copié. Sí, copié bien, solo que sin los colorcitos, pero ahí está bien. Ya, profe, ahí está. Va. Fíjate que Spider está abriendo. Ah, profe, el proyecto se puede terminar hasta que podamos, o sea, hasta que tengamos la clase, ¿cierto? Pues usted lo presenta la otra semana.
Martes. Por eso. Por eso, pero, o sea, no hay que subirlo antes o algo así, sino que se presenta, pues, cuando lleguemos a la clase, me refiero. Ujú. Ah, listo. A ver. Denme un segundito, déjenme mirar. Ah, Ok. Tuple. ¿Cómo se llama? Ok. Listo, 23 por 23. Profesor, entonces usted comparte. O- Bueno, está bien. ¿Ya? Listo, miren. Estoy mirando el shape que tiene el campo en X con U. Son lo mismo, ¿no? U es donde tenemos los valores de las posiciones. Entonces, Exactamente. ok. demorado. Sí, quién sabe por qué siempre con el Spider pasa eso. ¿Ya les cargó? No, no carga. Y ahí. Ahora, Ya, ¿ya? sí. ¿Ahora sí están viendo? Sí, Listo, entonces miren. Ah, esa es la matriz de unos. Estoy intentando acá mirar primero qué shape tiene X 23 por 23, U también tiene 23 por 23, listo. Estoy creando una matriz ahora de unos de la forma de U, o sea, esta es mis unos, listo. ujú. Quiero mirar qué pasa si yo hago la siguiente relación, es decir, si lo multiplico por el resultado siguiente. ¿Qué pasa si... ¿Esta es la posición del campo eléctrico en X? No, esa es la carga, la magnitud de la carga. La carga. Ah, no, ok. Está en la Sí, posición. X y Y, sí. Ok. Sí. ¿Cuánto es el radio que ustedes quieren excluir? ¿Tienen ese valorcito? ¿Qué valor? Ah, está ahí, 0.0001.
No sé si sea muy chiquito. Está arriba en comprobación, en el método de comprobación. Eso. Ok. Mhm. A ver, platico. Ah, sí. Podríamos recorrerlo en X y en Y. Podríamos recorrerlo también en... Ah, ok, tengo otra idea. Profe, y si por ejemplo, ¿Qué? y si por ejemplo, en vez de, bueno, o sea, si es que no nos da tiempo de hacer la interfaz que al principio tenemos pensado, si hacemos el código con que no se haya un input de meter la carga y la posición, ¿estaría bien hasta ahí? O Sí, sí. Sí, está bien. bueno, Podríamos recorrer por X y por Y. ¿Cómo quedaría si recorremos por X y por Y? A ver, intentémoslo por aquí. Bueno. Dos por... entonces, mi rango en X igual al mismo rango en X. Ok, aquí tendría entonces los elementos. Miraría de 0. Ya. Igual al mismo campo por una comprobación. Bueno, profe, para acceder a un elemento específico de una matriz, ¿es así con los dobles corchetes? sí, claro, es lo que estoy haciendo. Aprobación.
función sería igual a... Ah, este es un método, Con ¿no? Nicolás así era. Sí, Este es un método. Vale, entonces hagámoslo acá. Es un método, pero si cree que es mejor ponerlo como una función general, pues bueno. O sea, pusimos un método para meterle más cosas a la clase y que no quede tan corta, pero no sé. No pasa nada. Bueno, Déjame mirar qué necesito aquí. Creo que necesito es la matriz X por ahora. Listo. ¿Qué más necesito? El valor del campo. Necesito las coordenadas. X y Y. Ok. Déjame lo pienso un ratico a ver cómo es la cosa. Estoy intentando usar esta comprobación, ¿no? Entonces la comprobación sería la coordenada sí, específica. La para que no se coordenada imprima. específica. Este es un método, ¿sí? Tengo que invocarlo con cel. Creo que es un método. Listo. Esto básicamente son coordenadas de la sí. partícula. No, el XP y el YP es la posición en la que se quiere calcular. Ujú. O sea, el XP y YP de la comprobación es... Sí, es la cuadrícula. Si el punto en la cuadrícula que se va a calcular está muy cerca, pues no se imprime. O sea, lo que quiero decir es que XP y YP no son las coordenadas de la carga. Es el punto donde se va a calcular. No, pero la voy a volver las coordenadas de la carga. O sea, espérate a ver. Bueno, Así. Lo que tengo que hacer es con U. Con V. Entonces sería U. J, que es un valor para X. Ok. Y V. Y J, que es el valor de Y. Listo. Ese valor, C. C es solamente una carga. Cualquiera, ¿no? C. sí, Sí, aquí lo sí, tienes como o sea, C. sí, O sea, C o es sea, esta. C es esta porque no la tienes como valor ajá. global ni nada. No, Mm, no la idea sería ponerla como valor global, ¿cierto? Pero no sé cómo. me refiero. Aquí realmente sería para calcular el campo con esta C y luego con esta. Con O la sea, CO, get sí. campo eléctrico. O sea, si yo lo fuera a llamar sería algo así. Get campo eléctrico y luego el campo eléctrico restringido. Y me obtiene el valor restringido. Y luego el valor del campo eléctrico restringido para lados.
que es con C2. Ahorita dejémoslo así, ahorita miramos cómo lo unificamos. Sí, es que lo tenemos con C, pues arrancando con el primer ejemplo, pero luego ya no sé cómo ponerlo general. Bueno, Ujú. no sé si poniendo campo eléctrico, o sea, el nombre de la clase, se podría general. Entonces, ¿qué marque? Entonces, si es menor, por favor. Mm, 51. Ah, sí. ¿Dónde están haciendo las gráficas? ¿En qué parte? Señor, ¿cómo así? Acá, las gráficas, ¿no? Sí. plt. Con el queer que usted nos dijo. Ujú. Close, close. Sigue igual. Ah, no me vale que dice. ¿Está la carga 2 o la carga 1? Profe, ahí están sumadas las dos. O sea, hay una X general que es X1 más X2. O sea, se supone que son las líneas de campo de las dos sumadas. Sí, pero esta es la de la 1, la que acabo de borrar. La que estoy borrando. Sí, sí, el X1 es la 1. Ok. La 2.5. Más o menos. Bueno. Ay. Espera, esto era 2. 2. 2. Pero para la 2 toca poner Y2, ¿no? Digo C2, ¿no? Profesor, Señor. ahí, Ya. eso. Y ya hizo lo ese, sí.
Como que dejó de imprimirse la más larga. Sí, solo hay uno aquí que está... Ah, pues que esas no vienen de esa ubicación, esas vienen de más lejos. Vienen como de 4. Ya Bueno, no se más o imprimió menos. bien. O sea, ahí ya tengo control. Ya tengo un poquito más de control. ¿Listo? Lo único es que esta distancia es como bastante sensible. O sea, mira, estoy usando la ecuación que ustedes tenían de comprobación, ¿sí? Estoy recurriendo en valores de x y de y, o sea, estoy haciendo los for y haciendo la comprobación para cada uno de los puntos en x y en y. O sea, aquí me va a botar un puntico solamente. Porque recuérdese, para cada valor de x yo tengo un valor de y. Entonces estoy recorriéndolos con i con j y estoy reemplazando esos valores por la comprobación. Entonces si la distancia es menor que 0 es falso, o sea que este valor automáticamente pasa a 0. Y si no, pues es verdadero, entonces queda como 1. O sea, no hice mucho, realmente no hice mucho. Hice lo que ustedes ya tenían y le metí algo aquí como campo eléctrico restringido. Y lo estoy reemplazando en el mismo, ¿no? O sea, el campo eléctrico normal y el restringido. Campo eléctrico normal y el restringido. Y esa es la gráfica que tengo. Hay valores que todavía aquí como que me eluden, o sea, hasta aquí está la gráfica, la partícula 1, por aquí está la 2 y están como muy cerquita. Sí, si quiere que cambie la distancia de X. ¿Por qué si yo estoy restringiendo de menos 20 a 20? O Sale sea, así, no sé. ¿estos valores son 0 los que están por arriba? Por los 6, por ejemplo. Me imagino, profesor, ¿qué? Porque el link space no está, el link space está restringido con la posición de las dos cargas. Digo, con la posición de la primera carga. No. El InSpace debería ser, o sea, y empiecen a hacer esto en variables, ¿no? Que se vea bonito, por ejemplo, aquí, bueno, menos 20, X máximo, o medida, no sé, espérate. O sea, algo, graph min, eso puede ser. Graph max. O sea, algo que me deje a mí, digamos, o sea, mi gráfica va a quedar desde mi mínimo hasta el máximo. ¿Listo? Y aquí, número de puntos, bueno, 23 está bien, pongámosle más 30. Sí, profe, el problema es si al usuario se le ocurre poner una gráfica en menos 21 o algo así, una carga. ¿Por qué? No, mira, Pues me porque bota más datos. no va a estar dentro de esa, ¿cierto? Ah, ¿la carga? Sí. Pues O sea, comprueba con si un un if. usuario pone, Compruébalo con un if que la carga, dile que la carga de una carga con posiciones entre menos tanto a tanto. Sí. Listo, ahora ya cargué todo. sale la línea es porque usted comentó las del restringido. ¿Sí? Vale, ahí ya veo casi que las posiciones de las cargas. Voy a alejarlas un poquito más. Sí. Esta escala de pronto está como muy bajita ahora. Me da la impresión. Sí, profe, yo la verdad no entiendo mucho cómo es eso de las cargas porque cambia mucho de un número a otro. Ni yo. Esa cosa es complicada. Creo que la escala es inversa, eso sí. O sea, esta es la escala mínima y cuando uno quiere aumentar la longitud de las flechas es mejor que lo coloques así. Mira, o sea, esta es escala T2, 4. Entonces aquí, por ejemplo, Como 10. Ajá, o sea, quiero que sea 20. Vale, ahí va creciendo. Quiero alejar esta menos 10 y 5, menos 9 y... no, menos 7, pongamos. O menos 5.
Un poquito más lejos. ¿Esta es posición o esto qué es? Esa es posición en X. Uy, pero mira, me salieron otra vez las líneas gigantes. Va por la escala. Esto depende mucho de la escala, ¿sabes? Dios. No sé, profesor. Déjame ver una cosa. Déjame ver una cosa, por favor. X. Yo sé que esto lo había rechazado. Por acá lo hemos borrado. A ver, intensidad del campo. O sea, E igual. X al cuadrado más Y al cuadrado. Listo. Y ahora quiero, no sé, el campo máximo, que va a ser el valor de máximo. No, eso es proporcional, no. What? Ah, bueno. Máximo. Listo. Quiero mirar aquí qué pasa. $150. Máximo. Ok. 100. Yes. Es que ese coño de escala funciona la cosa más rara del mundo. Bueno, ahora movamos la partícula otra vez a donde estaba, creo que era 9. No. O sea, es que yo puedo llegar y aquí ver un buen resultado, por así decirlo. Acá, ¿sí? O sea, se ve una partícula, la otra, no sé qué. Y lo fastidioso... Bueno, de hecho todavía no se ve bien. Las negativas sí se siguen cruzando por la línea, ¿no? Eso es lo único malo. Pero la positiva sí se ve, o sea, se ve un poquito más limpio. Lo fastidioso es que esta escala me funciona muy bien acá, pero cuando yo llego y me muevo, por ejemplo -7, entonces ya se ven, ya se grafican otras cosas. Sí, ¿por qué volverán las líneas grandes? Es por la forma en la que está esta escala asquerosa. Queer Scale. Profe, ¿y no habrá alguna otra librería también que grafique vectores que no sea Quiver? Mm, No sé, alguna que en vez de vectores grafique mm. como las líneas, como si fuesen, eh, a ver, pero busco. O sea, graficarlas tipo así, voy a mandarlas ahí. Es que hay muchas cosas que puedes llegar a empezar a usar. O sea, muchas cositas para arreglarla. No, Quiver te va a funcionar bien. El cuento es que, mira, por ejemplo, aquí le puse la longitud mínima 1 y si ves cómo mejoraron todas las que son, las que antes no, digamos que casi no se veían. O sea, aquí le puedo llegar y mejorar algunas cositas. Ah, no, eso es otra cosa. Ok, no, bueno. Al disco mandó una imagen de que pues
También se vería bien así, ¿no? Puede ser. ¿Cómo? Al Discord, al chat. ¿Y qué tipo de líneas son estos? ¿Contorno? Eh, Porque mira que no son completas. Pues ah, revisa cómo lo hicieron. O sea, esto parece más líneas de contorno con flechitas, porque no son, o sea, no son líneas de campo en donde viene de una parte a otra. Pero sí, claro, te sirve. A ver. Con Steamplot. Pues probémoslo. Streamplot. Valores de U, de V. Bueno, lo mismo acá. Pues la verdad se ve muy bien. Y aquí de pronto no haga falta el arreglo. ¿No? Le hace falta a lo mucho graficar la partícula. Es que otra cosa. Tú aquí, C1. Esto me fastidia demasiado tiempo. C1 y C2. Mejor. Listo. ¿cierto? C1, o sea, C1. Mira, C1. Los parámetros. O sea, yo lo necesito. Yo necesito esos madres parámetros después. En algún lado. Entonces, a mí me sirve muchísimo estos parámetros sueltos. Ay, ¿y así basta? Ah, Sí, claro. Ah, le puse -6. C no está definido, claro que no. ¿Dónde? no. Mira 57. ¿Dónde? Porque ese C.getCampo ya no está el C, ahora es C1. Uy, yo sé que esta estuvo mal calculada siempre. C2. What? ¿Cómo así? O sea que esta cosa de pronto estuvo mal siempre. No sé lo que es. Ay, cierto. No, por culpa mía. Cambió bastante, ¿no?
¿Qué pasó? Sí, cambió bastante. Sí, quiero mirar aquí qué es lo que está. Vamos a mirar con cuidado. Las dos me quedaron como positivas. Porque las dos son positivas. Ya, Ah, negativo y positivo. Listo. Bueno, esto que le estoy pasando son los parámetros. Mira que todas las funciones se pueden pasar así con asteriscos, o lo vimos hace rato. Simple. sí, Ok. De pronto esta te va a funcionar mejor para lo que tú quieres. sí, la verdad sí. Se ve mejor, ¿no? Ujú. Faltaría ponerte color. Aquí lo sugieren como el logaritmo la hipotenusa. No tengo tiempo para no tal cual. Ok, entonces acá coloquemos el mismo. Sigue ese se ve muy bueno. Me gusta cómo se grafica. X no está definido. Pues claro que no. Aquí no está definido. Me gusta cómo se grafica y de pronto no hay ni siquiera que excluir las cargas. O sea, no tienes que sacarlas. Y acá falta el dibujo de las cargas como tal. Sí. Falta dibujarle un círculo, ¿cierto? Ujú. Mira, yo estoy casi que siguiendo lo que el tipo hizo ahí en el este. Y, y estoy adicionando las cosas. O sea, estoy adicionándolo muy manual, ¿no? Muy manual. Tú deberías hacerlo como más. ah, Más como si o sea, como un for o algo que te lo ajuste. Déjame mirar una cosita aquí. Post. Mira. Parámetros. C1 parámetros 0 es la carga, ¿no? Entonces aquí básicamente C1 parámetros 0 es la carga. Entonces si la carga es mayor que 0, este change color me va a coger un color verdadero que es este que me imagino que es azul. Si el parámetro de la segunda es mayor que 0, lo mismo. Y la posición de las partículas sería el parámetro 1 y 2. Es decir, eso es lo que no entiendo, no veo aquí en el código donde lo pusieron post. Post. No lo encuentro. Bueno, sería lo mismo. Los parámetros, pero entonces son parámetros ahora que van desde 0 en adelante. Tú tienes ahí un montón de cosas, de información y eso. Yo no sé cómo no han terminado, gente. de cero en adelante, ¿cómo así que de cero en adelante, profesor? ¿Dónde? Pues esto estoy Ahí, recorriendo el ítem. Mira, estoy recorriendo el ítem de 0 en adelante. Es decir, estoy dándole la posición de la partícula. Desde 0 no. Desde 1 en adelante. Listo. Dame un segundito. ¿Aló? Diga. Cuéntame. ¿Tengo que bajar? Uy, sí, ya me bajo. Gracias. Vale, parámetros. Graficar. Círculo no está definido. What the fuck? ¿Cómo que círculo no está definido? ¿Cómo importaron acá? El círculo. El profesor, círculo. El círculo no se importa así. Pero bueno. Falta hacerlas más grandes. sí, profesor, y creo que
Lucas lo llamó al Discord. Sí, ya vi. Bastante nice. Ven, dile que ya voy, dame un segundito. Le pongo acá que los ejes sean iguales. Y me grafica cosas que no son iguales. Podría comentar la línea, pero entonces se ve un poquito distorsionado. Profe, ese Eso es lo único fastidioso. sí lo tenía. Profe, ese eje es igual, es que es lo que hace, que es asimétrico. Sí, que sea simétrico. Mira que las cargas aquí se ven como deformadas. Y si las dejo iguales, se ven bien. Bueno, ¿por qué te digo que de pronto un for te puede servir? Porque es que mira, aquí tienes para la carga 1, para la carga 2, para todo. Ya que no vas a usar Quiver, este pedazo del campo restringido de pronto ya ni te sirve. Eso lo tengo comentado desde hace rato. Pues sí, ¿no? Y sirve bastante bien. Otra cosa, esta es la carga positiva, ¿no? Sí, la roja. Que yo recuerde, la convención es al revés. También intercambiamos los colores. Que la azul es la positiva. Sí, ¿no? Sí. ¿No? No me Sí, acuerdo, casi pero siempre. sí. Casi siempre la azul es la positiva. Bueno, no interesa. El hecho es que ahí está. Podría utilizarlo para que las líneas no corten por el radio. Es decir, podríamos sí utilizar esto para ver si se ve un poquitico más bonito. C1 y C2. Y el radio es 0,5. Bueno, vamos a dejarlo con 4 a ver qué pasa. Ahí. Es que ahora todo está Es que la comprobación, es que lo que yo decía, la comprobación a mí no me gusta, que no requiere la carga. O sea que aquí yo necesito meterle qué carga estoy trabajando. Espérate. ¿La carga está aquí interna? Sí, claro, la carga es interna. Sí. ¿Y esta es la posición de la carga? X0 y Y0. Sí, X0 y Y0 es la posición de la carga. Entonces podría haber usado esto desde el inicio. Es que pues yo puse C1 para, como para utilizar las listas un poquito. Aquí ya no Para darle su Entonces aquí ya no necesito esto. Acá tampoco. Ejecutar. No, de pronto no se ve tan bonito porque aquí nos está dibujando, nos está calculando campo. O disminuir el rango que no sea tan grande. Por ahí ¿Le dijiste a Lucas que ya iba? Sí. Casi que me dan ganas de que le quiten esa restricción del campo o miren a ver si la hacen funcionar. De pronto no hace falta. Bueno, lo que te decía es, mira, o sea, ya aquí estoy pasando todo para arriba, ¿no? O sea, estos son los parámetros con los que realmente comienza el programa. Casi que, o sea, podría empezar aquí número datos también. 30, o sea, no tengo por qué irme a recorrer el programa a mirar qué es cada cosa cuando yo lo puedo cambiar todo desde el inicio. ¿Listo? ¿Cuántas partículas vas a tener? O sea, ¿cuántos C1s, cuántos Cs, mejor dicho? Podrías, incluso, o sea, te lo pongo así, mira. C podría ser las cargas, ¿sí? ¿Qué es C? Es C1 y C2. O sea, con una operación de append tú podrías llegar y poner a un usuario, introduzca las coordenadas de las cargas y él va introduciendo las coordenadas, tan, paso a paso. Y después de que tengas las coordenadas de las cargas, se va llamando campo eléctrico. O sea, realmente estos campos eléctricos pueden ser una lista.
de C. Entonces yo los creo con un for. Luego recorriendo el for, yo hago la sumatoria del campo eléctrico en X y en Y. Y luego recorriendo el for, yo hago la cantidad de círculos que necesite, recorriendo las cantidades de C. O sea, puedo llegar a hacer esta cosa si yo lo hago como con un for que vaya recorriendo y le va pidiendo al usuario el número de cargas, el número de los parámetros para cada carga. O sea, yo puedo llegar y hacer todo esto, apuntarle a una lista, es lo que te digo. Valdría la pena que lo hagas. Porque digamos, aquí tenemos todo para 2 carguitas, pero si tenemos que meter una tercera, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Y no. ¿Qué sería el campo eléctrico para X1? Pues debería ser el campo eléctrico en X el valor 0, ¿no? ¿Qué sería el X2? Pues el campo eléctrico en X el valor 1, el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, o sea, diferentes valores de X. Y ahora sí, entonces este X yo no lo voy a llamar X, sino total, por ejemplo. Entonces así es la suma de todos los otros, la suma de todos los demás. De hecho, hay un comando muy útil que se llama por ejemplo, X, o sea, si esto lo organizas como una lista, simplemente sum. Ya, ahí sumó. Sumó todos. Entonces, ¿qué es el X total? Pues la suma de los X. O sea, te digo que esto lo puedes hacer para muchas partículas, no para 2. Porque ya funciona para 2. Pero esto lo puedes organizar todavía más para hacerlo para muchas, para que no tengamos que repetir esta clase de cosas. La parte del plot, podrías hacer un método, por ejemplo, o podrías dejarlo por fuera, no importa. O lo que sea, ahí ya te está funcionando bastante bien. Aquí es donde uno dice, uy, sería chévere la parte de estas cosas las quiero grandes. Sí, no sé, o sea, estoy pensando, me gusta de pronto más así como un tamaño más grande. Sí, profe, ya sería ver, o sea, de la manera para que entren en el carga. ¿Sabes qué podrás buscar? Podrás buscar cómo hacer para que estas cosas artísticas estén encima. How... Ajá. Add artist Python on top. A ver. ¿Cuánto puede lograr artist in the background? Déjame mirar aquí rápidamente. Z-order. Se llama así, Z-order. Ok. Z-order. Igual. Probemos con 0. Probemos con solo una. No le gustó. ¿Lo ves acá? Ahora sí. No sé ese order. Tendrías que buscar bien en la documentación qué es ese Z-order, porque mira, aquí le puse un valor alto y ya funcionó. Pero debe tener algo así como en on top o qué sé yo, o sea, algo que siempre me lo ponga encima. Y listo, ya casi que solucioné lo de esto, ¿no? O sea, lo del campo, porque si ya hay una figura geométrica encima, entonces ¿para qué? ¿Para qué voy a ocultar el mierdero que hay debajo? No, así está bien.
Sí, sí, o sea, ya no sería ponerlo la restricción de la comprobación, o sea, sería borrar el método de comprobación. Aquí, o sea, si quieren meter lo que estábamos hablando ayer, o sea, aquí lo único que faltaría sería lo del binding, de poder coger esta partícula y trasladarla, y estaría cambiando pues el elemento, o sea, estaría volviendo a calcular todo, pero pues ese ya es el pedacito que ustedes... Sí, pero lo que te digo es, mira, o sea, mira ya cómo empezaste y mira cómo vamos. Organiza esto, yo te diría, para poder meter más cargas necesitas poner esto como un bucle. Un bucle que le pida al usuario cosas, pero antes de pedirle al usuario, o sea, antes de poner el input, no, colócalo como el usuario lo colocaría, o sea, no, haz la lista, ¿no? Haz la lista. O sea, ¿qué sería C? Mira, C sería lo siguiente. ¿Dónde están igual? C sería lo siguiente. Cada vez que el usuario meta algo, va a tener esto. ¿Sí? Entonces, el elemento C0, pues la primera partícula. ¿Qué tiene la primera partícula? Tiene carga, posición en X, posición en Y. La segunda partícula, carga, posición en X, posición en Y. Y trabaja así. O sea, tú trabajas de aquí en adelante así. Esto es C, punto. Entonces aquí un for que te lea para C1 y para C2. Que te lea para todo lo demás que haga falta meter en for y que te trabaje los datos así. O sea, que sería el campo en X total al fin y al cabo. O sea, cuando tú lo termines, pues sería básicamente X1, o sea, lo que te bote, organizado aquí en X1 y en X2 y etcétera. O sea, hazlo de una manera de lista para que te quede mejorcito. ¿Listo? Que sea menos, porque mira esto, por ejemplo, esto es una repetidera. Una repetidera, cuando yo lo que necesito acá es el parámetro C0 y lo mismo y todo lo demás es 0, es lo mismo. Aquí esto va también dentro de un for. Esto va dentro de un for. Esto va dentro de un for, generar estas totales. Esto ya no va dentro de un for. Esto también va dentro de un for. Y esto va dentro de un for. ¿Listo? O sea, son 4 o 3 cosas que van dentro de un for, recorriendo lo que el usuario ya metió dentro de otro for. Un for para pedir, un for para calcular. Listo, profesor. Bueno, ahí van. Y... uy, qué madre. Casi borro todo. Ay, Dios. Exacto. NP append, porque tú no sabes cuánto va a durar la lista, qué tan grande va a ser. ¿Listo? Me dice que subir como archivo. Me imagino que ya creció bastante el código, entonces como archivo. Ahí se los puse. Sí. Listo, profesor. Muchas gracias. Vale. Ahora sí voy para ver qué necesita Lucas. Chao. Nos vemos. Lucas, Bueno, profesor. qué pena. Tranquilo. Ya creo que alguien te dijo de que me esperaras, ¿no? Sí. Rafael. Sí, es que Igual no. él se está dando durísimo con el programa en la cabeza. Mm, Pero Igual no era algo ya... tan- ¿Cómo van? ¿Cómo van muestre? Sí, venga. Acá estamos intentando mostrar, ¿cómo decirlo? Cierto valor en pantalla para mostrarlo, pero el programa sí creo que lo tenemos. ¿Ahí está viendo? Sí. Espérate, ¿ya no tienes ese problema cuando tenías en la parte de abajo? No. Ok. Se choca, pero pues, ¿por qué? No tiene el suficiente momento... ¿Y tú conseguiste una órbita estable donde aguante bastantes iteraciones, que tenga buen momento lineal? ¿Cómo decirlo? A veces lo hace, a veces pasan cosas raras. Esos son los datos numéricos, la aproximación de datos numéricos, listo. Muy bien. Pero bueno, si le colocamos 10, pues lo que pasa es que en vez de irse a chocar, simplemente se aleja. Ya. Y tienes la colisión y todo. Demuéstrame el Sí, arreglo ya. que estabas haciendo el otro día. Tuviste que quitarlo, ¿cierto?
Básicamente sí. Yo no sé por qué lo estabas haciendo por ese lado. De decir que si iba por abajo era mayor, que no sé qué. Era un arreglo como raro. Sí, raro. ¿Ese sí lo necesitas? De que si el movimiento es... Ah, eso es para la colisión. Ya. Eh, es como... Es que básicamente lo que pasa es que, ¿cómo decirlo? De que por algún motivo este ángulo no da la dirección, simplemente da como... O sea, no... ¿Cómo explicarlo? Ven, aquí tengo... Venga, aquí tengo O un... sea, ¿es entre los dos vectores? No, espera, aquí no era. ¿Cómo decirlo? Ahí tengo algo para mostrar la gráfica. De que, ¿cómo decirlo? Así, pues mostrar el Ajá. movimiento como debería ser. Pero si le quito esto, lo que pasa es que, pues, lo así. Uy, qué Y como loco. que, sí. Y como que nunca va por abajo porque es como O sea que, que ese ángulo está definido de 0 a 180 o qué? sí, básicamente. Ya. Listo, entiendo, porque tuviste que hacer ese arreglo. Muy bien. ¿Cómo estás sacando? Espérate, ¿cómo estás sacando el ángulo? ¿Con qué función? Con el arcoseno, porque con la arcotangente por algún motivo no salía. Arcoseno. O sea, pero lo que le iba como de menos pi medios a pi medios, o sea, da 180 grados, no 360. Sí, el arcoseno, Entonces, pero está bien definido, o sea, sí está definida la función arcoseno. sí. Entonces Pero tienes que por el hacer el arcotangente ajuste. que sí ¿Y el debería ar... dar, por algún motivo no. ¿Seguro? Sí, o sea, lo intentamos al principio con arcotangente, por eso está el X y el Y para que sea X sobre Y, pero por algún motivo no dejaba bien. Pero Supongo que es por la optimización pero la arcotangente también está definida de menos pi medios a pi medios. O sea, sí, pero, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, Ah, no te funcionó la parte del ángulo. Te da daba el constante, da te el daba mismo constante. ángulo. Ujú. Sí. No, muy bien, lo felicito. Esto, ¿qué le Por falta? cierto, queríamos colocar, por ejemplo, una cosa que decía, ok, la fuerza de gravedad vale tanto. Entonces queremos ver cómo agregar texto. Un label sobre el canvas. ¿Sí? Sí, eso existe y ya tienes la posición de la partícula. O sea, tendrás que colocarlo simplemente desfasado hacia arriba o algo. ¿Y cómo se hace? Yo en la cosa que les mostré no está. O No en recuerdo. la documentación. Vamos a ver. ¿Dónde lo tiene? Está en... Sí, porque la figura es tal cual. Creo que es crear texto. En inglés, create text. ¿Dónde está la consulta? Anuncios. Tú cerraste la pantalla. Es que me salí por error. Pero es con create text. Así como creas Create text. Sí, en inglés. Create text. ¿Y qué le pongo acá? La posición, coloca la de la partícula más algún desfase en X y Y. Ok. O sea, ¿cómo Para así? que no quede centradito, ¿no? ¿O lo quieres centrado? Sí, pero, o sea, yo lo que estaba pensando no es básicamente colocarlo en la esquina y ya. Ah, entonces en el ancho del canvas menos un pedacito. ¿Y cómo lo pongo? Cosa como de position o algo así. Sí, exacto. Por ejemplo, ahí tienes 1000. O sea, colócalo en la posición, no sé, 920 por Entonces, 800. Luego lo automatizas. Yo sé que tú lo quieras automatizar. En 00 te queda en la esquina superior izquierda, ¿no? Pero bueno, no importa. sí. Listo. O sea, el text. Ah, ok, que la posición, ¿cómo la colocas? No, como dos valores normales. O sea, colócale Pero aquí dice 0,0. que no existe crear texto. O sea, que
TK interno tiene que crear texto. El canvas tiene que crear texto. El módulo TK es en el canvas donde tengo que hacerlo. Es en el canvas, sí es en el canvas. Ah, ok. Ya. Tuple index out of range. Ahí colócale simplemente en lugar de... Bueno, dale. ¿Cómo se hace? O sea, del canvas, del canvas. Sí, ya lo hice en el canvas, pero ¿cómo lo coloco la posición? No, como dos valores. ¿Cómo lo pongo? Colócale 0,0. 0,0, sí, 0,0. Y el texto. Hola. O sea, ¿cómo lo coloco el texto que quiero? El texto... Ah, de pronto colócale text. Igual. Ese pronto el texto hay que especificarlo. Pack. Ah, Ese pack tú también lo puedes colocar al final de cada línea, ¿no? Eso es lo malo de usar imágenes. Cuando tú usas imágenes y falla algo del código, se pifea el módulo de imágenes. pero así, al menos queda como más bonito. No aparece. Colócalo en otra ubicación visible. El tamaño del texto, de pronto. Colócale la letra. ¿Cómo Font. coloco la letra? Font, como font. Y colócale, no sé, Arial, tamaño 40. Arial ¿Cómo le 40. coloco eso? Así, Arial 40. Arial y espacio 40. 8. Tinker. Ambas text. Otro que también es tuyo. Creo que no. Text. ¿Ah? A ver si como text, sin más. Así como lo tenías, Sí, me pero parece que- dale Arial y dale espacio 20. Colócale. ¿Y cómo coloco? Arial. Arial 20 o 40. Ponle algo gigante. No, un espacio. Un ¿Así? espacio. Sí. Arial. Pruébalo. No, no es eso. Me parece ya. Espérame, muéstrame la esquina inferior izquierda. Creo que ese es donde está el sistema de coordenadas de TK. No. O sea, ¿no lo está mostrando en ningún lado? Sí. En ningún lado al parecer. No es que tengo que hacer un show o algo así. No. El pack. Esto, no sé, dibújalo en toda la mitad de la pantalla. 500. ¿Tú ya utilizaste el canvas en algún lado antes de eso? Usé otro canvas, pero eso es un canvas nuevo. No, pues la idea es que sea el canvas de la pantalla. Ah, ok. No, o sea, el canvas es el mismo canvas que ya tenías en la pantalla, el que estás usando, el que estás dibujando. O sea, creaste dos canvas. Ah, bueno, ahí está. Sí. Gracias. Entonces, ¿cómo se lo pongo en 00? Arribita está por Aquí allá. un poquito lejos. más abajo. Entonces, 100. ¿Cómo le cambio el color? De pronto con fill. Dale como a fill y dale colores. Ok. No sé, dale yellow. A ver si te lo recibe. O el código, sí, también. Pero te recibe yellow. Para que me hablan. Sí. Ok, blanco. Super. Listo, muchas gracias. Y aquí le cambio coordenadas para que quede más bonito y sí. Gracias. No, es que muy bien. ¿Cómo le cambio el texto? ¿Así? Ah, como variable. Sí. Como variable le metes text igual a la variable de texto.
Ahí la variable la puedes recibir de una consola o de ¿Ah, cualquier sí? parte. ¿Se lo puedo colocar como una variable? Sí, claro. Ahí, por ¿Se puedo ejemplo, colocar? texto. Ajá. F igual a... exacto. Es igual a F igual a... Sí. Y el valor de F lo puedes recuperar de parte del código. Por ejemplo, el cálculo de la fuerza. Entonces ahí lo tienes. Sí. Lo Muchas conviertes gracias. en cadena de caracteres y ya. Pruébalo a ver si te funciona bien. Creo que sí. Muchas gracias. Listo. Vale. Pero ¿a usted le parece que están bien los círculos así o los modificamos? ¿Cómo Tengo que van? volver, profesor. ¿Ya vieron la luz? Eh, pues, profe, apenas estamos viendo otra vez el código pues, que usted nos mandó. Estamos Esto, acomodando para que pero, quedara todo el pero, plano relleno. pero eso sí era más o menos lo que Ah, querían, ¿o no? sí, Sí. sí, Ah, pero, bastante. pero mire que ya lo tenían, o sea, es que ustedes se estresan, yo no sé. No, no, Rafael, profe, es que señor. es usted. No es por señalar, es usted el que se estresa. Pues, Le da ansiedad. Sí, yo no sé qué es lo que le pasa. Pero bueno, muy bien. Nada, ¿les gustó más así que no sea simétrico? Bueno, no pasa nada. De pronto podría funcionar el simétrico, o sea, que sea cuadradito, pero entonces tiene que cambiar los mínimos para X, tienen que ser diferentes para los de Y. Me da la impresión que en X como que lo hace más anchita. A mí me parece que se ve ¿Tiene que ser súper más grande bien. en X? es que el Nicolás lo puso así porque no quiere que se vean los cuadros en blanco que se hacen con los axis. Sí, con el Access Equal. Pero entonces ese cuadro en blanco, o sea, no tiene que ser en blanco. Usted lo puede hacer simplemente que el de X póngalo más, o más anchito, porque me parece que no queda. Pero en eso la X vamos a quitarlo. ¿Cómo se queda? Con eso A en ver. blanco. Ajá, el de X entonces colócalo en. En esa de aquí. Es que eso es lo que yo digo, el mínimo no lo está cumpliendo, está haciéndolo desde 30 hasta 30. Bien. El line space calcula entonces desde menos 45 hasta 45. El de X. Ah, Sí, aquí, ahí quítale 15. Quítale 15 y súmale 15 al otro lado. Ahí en el mínimo, menos 15 y en el máximo, más 15. Y ya, ahí debería no quedarte en blanco. No, deja el graph mini y escriba -15, ¿no? Ujú. tengo la. Deje el graph min, eso. Solo ponga -15 al lado y más 15. Ah, ya. Sí, ahí más o menos a gusto. Está bonito. Súper bonito. Yo no sabía que esa gráfica de Steam hacía eso. De hacer Sí, las flechas. Está mejor que Quiver. sí, lo que salvó esto fue esa librería porque el queer El Quiver sí, es sí bueno, el Quiver molestaba. es bueno. Lo que pasa es que la escala de Quiver a mí nunca me ha gustado porque nunca he entendido cómo coño funciona esa escala y lo he intentado. La escala de Quiver parece aleatoria. No sé. Depende de los datos, de los valores mínimos, de los valores máximos, así no se deja como cuadrar. O sea, sería bueno uno decir, no, el Quiver máximo va a ser de 5 unidades y de ahí ajustame el resto. Pero no funciona así. Eso sería genial. Debe estar en la documentación, la verdad nunca me he sentado a mirarlo bien. Pero uff, ahí se ve súper bien. No son líneas de fuerza, ¿no? Son parecidas, pero no son porque pues no empiezan en una partícula y no terminan en la otra. Pero da la sensación de serlo. Pero yo diría que sí. ¿Cómo lo amplio? Para ver. Pero profesor, ¿cómo se configura para que le salga la ventana emergente que usted tenía? Vete en Tools, creo. En Tools, arriba de eso. Preferencias.
Ahí. Y te vas a... Ah, es que ahí no me está mostrando la ventana. Bueno, en las gráficas, en donde aparece método de graficación, aparece Automatic, le cambias a TK. Ah, no, aparece Inline, tienes que ponerlo Automatic. Es que a mí no me aparece esa ventana tuya porque es una ventana aparte. No sé si lo ves. Y reinicia el núcleo. Y ahí sí ya te funciona. ¿En apariencia o en dónde? Cerré mi aplicación, estoy abriéndola. No se En está la viendo parte el cuadro. de pronto en la Pero va parte a cambiar, de... Ah, espera, ya me está abriendo. Ya me va a abrió. cambiar la pantalla que tengo compartida por el screen. Eso Ok, ya está en compartido. IPython Console. IPython Console y en Graphics. En- El Aquí, Graphics. Python Console, Graphics. Sí, yo lo tengo como Automatic, creo. O como TK o Qt, cualquiera de esos, excepto Inline. Inline si no te sirve. No, ahí no, en backend, ¿no? Ujú. Póngalo El backend, eso, sí. ese. En Automatic le das ahí, reiniciar el núcleo, Vale, le das que sí y lo vuelves a correr y ahí te van a salir afuera. reiniciar el núcleo. ¿Dónde lo reiniciaba acá? Creo que... No, ahí te aparece la opción, creo. ¿Dónde? Creo que no. Todavía no veo nada de la pantalla, gente. Va a restaurar Restarta el kernel. kernel. Dale Es Automatic eso. y reinicia el núcleo. Sí, sí, sí. Bueno, va a terminar la clase. Ya es tarde. Muchachos, listo. Nos vemos la próxima clase que creo que es el martes, ¿no? Que les rinda. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.